Bueno, hola, vamos a platicar un poquito sobre la entropía de Shannon y este concepto o teoría de la cual creó él, que desarrolló, que se llama teoría de la información. Muy bien, el cuento va así más o menos. El paradigma sobre el cual vamos a funcionar es este que está en la diapositiva. Lo que nosotros queremos es enviar un mensaje a través de un canal con ruido, un canal que está siendo susceptible a ser perturbado, no digamos ya vigilado. Realmente eso podría ser como toda otra teoría, pero particularmente lo que queremos es que a pesar de que hay ruido en él, ya sea un cable que se caliente, viento, lo que fuera, ¿no? Incluso que el mensaje se descomponga a lo largo de los diferentes comunicadores, queremos tener alguna forma de medir qué tan bien van a llegar, ¿no? Qué tan bien o qué tan susceptibles o robustos al ruido son. Muy bien. Y pues para eso algo importante en este concepto es hablar un poquito de la información, qué es la información y particularmente si se puede medir. Ustedes como ustedes pueden ver en esta diapositiva, pues en esta secuencia de eventos, dos mensajes, ¿no? Mensajes en el sentido de que pues, nos interesa entender qué los compone, qué partes tienen. Y creo que la primera pregunta fácil de hacerse es entender si están constituidos al azar. Y pues de observarlos, pareciera difícil pensar que están hechos al azar. Igual no tiene mucho sentido, no es muy interpretable o estudiable, ¿no? Lo que hacen, lo que nos constituye, pero al azar no parecen estar. Uno ve cúmulos, ¿no? Cúmulos de test, cúmulos de as, no muchos. O sea, hay alguna distribución interesante dentro de. Si tomamos una pequeña ventana de símbolos, hay una constitución interesante de símbolos que no pareciera favorecer equiprobablemente de la misma forma todos ellos. Lo mismo pasa con los unos y ceros. Hay largas islas de unos y largas islas de ceros. Entonces está difícil decir que eso es al azar. Eh, Ahora, si eso dice o tiene algún mensaje, bueno, pues está por saberse, entenderse, ¿no? Eh, y eso lo digo porque, o esto es importante pensarlo, porque el concepto de información pues tiene el sesgo humano particularmente. A cualquier persona le preguntas qué es información y suele darse la interpretación de que la información es algo que está en un libro. No es que no sea, no es que ahí no haya información o que en una pintura no la haya y que los diferentes observadores de una pintura la interpreten cosas distintas. El ejemplo del libro es bueno por eso. Un libro para nosotros, no sé si alguien hable árabe o pues algún japonés o lo que sea, pero imaginen el mismo libro en español y en japonés, en un idioma más bien extraño. eh, pues está difícil pensar que no contienen la misma información. Es decir, es el mismo libro, solo que uno no lo entiendo. Eso hace que la información que hubiera en él desaparezca. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que está ahí, ¿no? O sea, si yo veo un libro, si yo veo alguna secuencia y, y de la misma secuencia puedo inferir quién es el siguiente estado, pues tal vez estoy entendiendo la correlación o la estructura que está guardada en el mensaje. Bien, ¿cómo vamos a entender o adivinar el estado de un sistema? Pues para eso está la imagen en este árbol, ¿no? Este es un juego que en realidad creo que se parece más al juego de Adivina quién, en el que tenemos una serie de personajes y bueno, la verdad es que no tengo idea cuántos son, supongo que son por ahí de, no sé, 64, algún número, potencia de 2. Y el chiste con su oponente es identificar o sea, qué personaje está viendo. Entonces, opción uno, estrategia uno es preguntar uno por uno, ¿no? Preguntar este, a, a, en, en el orden en el que aparecen, en algún orden que nosotros escojamos, los personajes que están ahí. Esa es una estrategia, no parece ser la mejor. La otra, lo que están viendo en la diapositiva, es una estrategia en la que podemos ir acotando nuestro espacio de búsqueda, es decir, primero
primero preguntamos si la persona en la que están pensando es hombre o mujer. Y después de eso ya nada más nos concentramos en, dado que es hombre, vamos a preguntar si es vivo o muerto. Entonces en este paso, claramente la ruta que está siguiendo el árbol es aquella en la que se dijo que sí, ¿no? Entonces estamos interpretando estamos intentando adivinar un nombre que a un personaje, dado que está muerto, bueno, que ya no está vivo, y que es hombre, ¿no? Y de esos, alguno que sea científico o no científico, pues no es científico, ¿no? Digo, pues, o sea, decir, sí es científico, entonces esta rama. Eso significa que tenemos que encontrar algún nombre que ya no está vivo y que sea científico, ¿no? Entonces, aquí las opciones ya se acotan, pues igual hay muchos, pero se acotan bastante más de que si fueran también hombres, mujeres, vivos y muertos, ¿no? Esencialmente la persona era Clochiano, pero la parte interesante aquí es el hecho de contar cuántas posibilidades se acotan al hacer esta estrategia, ¿no? En este caso, si hacen las cuentas, pues habría 8, ¿no? 8 por cada... 2 por cada rama, estas hojas al final. De esas hay 8 porque dependen 2 de cada una de estas, de vivo o muerto. Aquí ya habría 2, otras 4 y otras 4 para mujer. Entonces eso hace 8, ¿no? Y la forma de nosotros encontrar la cantidad de preguntas, o sea, la cantidad de opciones en un árbol así, pues está dado por la profundidad del árbol, ¿no? Es fácil de ver que un árbol binario simplemente va bifurcando la cantidad de preguntas y estas son preguntas binarias, ¿no? En las que si no se va para un lado, se va para el otro nada más. Lo mismo pasa con... Bueno, si quieren leer esta pregunta, el chiste es encontrar una casilla de n posibles y eso y podemos ocupar la misma estrategia que la parte anterior, ¿no? Que en la diapositiva anterior. Y, y eso nos va a llevar, pues esencialmente está la X en este cuadrito, no, bueno, en esta sección, no, entonces está en esta. Está en esta, no, pues entonces está en toda esta. Está en esta, no, está en todo esto y así nos llegamos a la posición de forma bastante más rápida que si preguntamos está en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ¿no? En fin, vamos a definir, vamos a entender al logaritmo de 2 como un bit. Eso básicamente significa lo que estaba acá en el árbol, ¿no? Es una pregunta binaria, eso lo vamos a entender como un bit. Y es el logaritmo base 2 de 2, ¿no? Y todo esto pues viene para a mostrar que otro juego interesante en el que también se aplican esas estrategias es el juego de ahorcados. Si ustedes, bueno, aquí todo el mundo ha jugado ahorcados y significa que tienen que adivinar una palabra y creo que la estrategia que aprendemos en la primaria a los 3 años, bueno, en los 2 días de empezar a jugar quemados es, pues no preguntes por las consonantes porque hay muchas, creo que es más sencillo preguntar por las vocales, que son poquitas y todas las palabras tienen vocales. Una vez que entendamos qué vocales hay, tenemos que te preguntamos por una o dos vocales y después ya nos damos por las consonantes. Pero ¿qué pasaría si alguien se anima a preguntar por la Z, la ñ o la X? ¿Cuántas palabras tienen Z, ñ o X? Muy poquitas. Y dado que las vocales también son más o menos fáciles de encontrar, con algunas vocales y si afortunadamente alguna de estas palabras de letras es la que está en nuestra palabra, pues la posibilidad de adivinar se reduce muchísimo, ¿no? Entonces aquí es importante decir que los estados más probables se están aportando poca información, ¿no? Eso es una forma muy segura de darle alguna letra porque tienen vocal, pues sí, ¿cuál no tiene vocal, no? La I, la conjunción, si no consideran a la Y como vocal, pues esa es una palabra que no tiene vocales, pero de ahí en fuera no ubico otra realmente. Y, y los estados menos probables pues revelan muchísimo, ¿ok? Muy bien, entonces precisamente lo que queremos, lo que nos gustaría es establecer alguna medida,
sobre esta cantidad, estos mensajes generados por una fuente de información. Vamos a tomar en cuenta que nuestro alfabeto que lo corresponde ya lo tenemos ubicado, o sea, sabemos cuántos posibles símbolos tiene. El alfabeto se llama sigma. Y al principio, cuando ignoramos todo del alfabeto, pues cada símbolo viene con la misma probabilidad de aparición, ¿no? Es decir, es una distribución equiprobable. Lo que vamos a querer formar nosotros es una medida sobre estadística que caracteriza los mensajes, ¿no?, de esta fuente, para saber, para conocer estadísticamente la fuente. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, tener alguna medición sobre los mensajes o la fuente que genera estos símbolos. Muy bien, esa es la función que queremos construir. Y, lo que vamos a hacer es ponderar cada uno de los ponderar cada uno de la probabilidad de aparición de cada símbolo X, si se fijan, es estos, los símbolos que conforman a la al mensaje. Y lo que va a ponderar esta frecuencia es a la función h que queremos identificar, queremos saber quién es. No tenemos ahorita idea quién es, queremos saber qué forma operacional o matemática tiene. En algunos textos la van a encontrar como información o función de información autocontenida. Es decir, es una función que nos dice asociada al símbolo en sí, ¿no? ¿Y qué nos gustaría de esta función asociada a cada símbolo? Pues le vamos a pedir esto, que mientras más información juntemos, pues más nos diga, ¿no? O sea, es monótona creciente. Mientras más tengamos información, mientras más símbolos tengamos, más información nos aporta. Eh, es monótona creciente, es positiva, ¿no? Hay información negativa. Y otra cosa que nos gustaría es que para eventos independientes, o sea, la probabilidad de QS esto lo que dice es que son independientes los eventos QS. Entonces, la información que nos debería dar ese evento es la información de uno más la información del otro, ¿no? Son peticiones bastante sencillas por pedir. Entonces, fíjense que la función que logra eso es de la que hemos estado hablando, ¿no? La función logaritmo. Algo importante aquí es que la región que nos va a interesar mucho es esta, la que está entre 0 y 1. Y particularmente todos estos valores de la probabilidad, bueno, estos valores de logaritmo son negativos, ¿no? Lo que violaría esta petición, que sea siempre positiva. Es solo que también queremos que eventos menos probables nos digan más. Entonces, para eso vamos a agarrar, para que eso pase, vamos a hacer que vamos a tomar el inverso de la probabilidad, ¿no?, de cada xy. Y eso hace el truco, porque algebraicamente pues lo que hay que hacer es multiplicar por un menos, o hacer operar con logaritmos, ¿no? Y de aquí sale un signo menos, y en este caso el logaritmo de una probabilidad es negativa porque está aquí, pero al pasarle un signo menos pues ya se hace positiva. Muy bien, entonces lo encajamos en nuestra función original, y la función h, que es la entropía de Shannon, tiene esta forma. Es eh, ponderar cada símbolo tenemos una probabilidad de cada símbolo. Eso nos da estas frecuencias y a eso le sacamos el logaritmo, ¿sí? Y si se fijan, esto es la definición de una esperanza. Esto se llama función. Cuando tenemos esta expresión, alguna frecuencia por una función, a lo que se llama, como lo conocemos esto en estadística, la esperanza de una función. En este caso es de la función h o de la función log de 2, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Pues la cantidad de bueno, el función log de 2 está midiendo un bit. Eso quiere decir que es la cantidad de preguntas, ¿no?, de binarias con las que puedo identificar el estado de una celda o de una posición. Y entonces esto, puesto ya en términos el contexto, significa que es lo que estamos viendo es la cantidad de preguntas promedio que tenemos que hacer para identificar el símbolo leído.
cantidad de preguntas binarias, ¿no? Hagan esto, o sea, asuman que no saben nada de la probabilidad de cada símbolo, y eso significa que van a tener aquí la probabilidad, esto es un entre n, eso también, y pues verifiquen esta expresión, ¿no? Que cuando no sabemos nada de nuestra fuente, lo más que podemos, la cuota superior de esta expresión es logaritmo 2 de la cantidad de símbolos que conocemos, ¿no? Bien, un par de ejemplos de esto está aquí. Este es, bueno, aquí hay 4 ejemplos muy sencillos. Una fuente equiprobable. Es decir, aquí no sabemos, tenemos una fuente de 4 símbolos y cada una aparece con con probabilidad de un cuarto. Entonces encajamos esto en nuestra expresión y básicamente, bueno, este 4 sale pues porque voy a sumar 4 veces esta expresión, que es un cuarto por logaritmo de un cuarto, y eso termina por ser, pues, hagan las cuentas, esto es un eso termina siendo 1 logaritmo de no, 0.25, y al final al hacer las cuentas les va a salir que es la entropía asociada a esta fuente equiprobable de 4 símbolos es 2. ¿Qué significa eso? Que voy a requerir 2 bits para adivinar el estado del sistema, o sea, para entender qué posible estado es el que sigue. Eso significa que voy a preguntar, ¿sigue el 1 o sea, dame un símbolo? Eso va a significar que en 4 pasos voy a identificar quién es el símbolo, ¿no? Quién es el símbolo emitido, que esencialmente significa es 3 o 4, ¿no? Entonces 1 o 2, y después de eso es 1, no, entonces fue 2, ¿no? Ahora vamos a analizar este ejemplo. En este el alfabeto es de 3 símbolos, de los cuales, si se fijan, uno es poquito más de un medio, poquito más de las veces va a venir la A, y las otras 2 veces va a venir B o C, ¿no? Una con un 20avo y otra con un 25avo. Entonces, la frecuencia de aparición básicamente sale de medir sale de medir la sale de medir las frecuencias. Eso de ahí me va a salir un 1. Entonces, cuando yo tengo los símbolos los mido y me va a salir un 1 de estos, y de ahí salen estas frecuencias medidas, y después lo encajo en mi función. Algo que acá era muy algo que en este ejemplo fue muy compresible, o sea, se pudo comprimir en una expresión muy cómoda de 4 veces esto, pues acá no va a pasar, porque no se puede sacar un factor común inmediato, no tendría mucho caso pensarle en algo más sofisticado, y hay que multiplicar la frecuencia por el logaritmo de esa frecuencia para cada símbolo, ¿no? Haciendo las cuentas me queda que, bueno, aquí me falta poner un menos a todo para que esto quede positivo, pero lo importante es que la cantidad de bits es 1.4. Entonces yo sé que esto es extraño interpretarlo así, pero quiere decir que los mensajes o la cantidad de símbolos va a venir de esta manera. Muchas veces va a venir A, o sea, la mitad de las veces, un poquito más de la mitad van a encontrar una A, y después van a encontrar una B o C, o una A con C, o una A con B. O una B, bueno, o sea, el punto es que la mitad de las veces va a venir A, y después con un o un 20avo y un 25avo van a venir B y C, ¿no? Muy bien, este ejemplo, mismo caso, aquí tenemos, fíjense, este símbolo, el primero, no tiene identidad, pero los pueden enumerar: A, B, C, D, E y F. Ahorita el siguiente ejemplo está ligado a este. Pero fíjense cómo este ejemplo, este símbolo viene un 75% de las veces. Después vendría este, y estos dos aparecen con la misma probabilidad de un 16avo. ¿Cómo se calcula la probabilidad en Python o bueno, cualquier lenguaje vectorizado? Pues así, hago un arreglo con las frecuencias y luego le saco el logaritmo a este arreglo,
lo vaya a tener en esta variable. Luego el producto punto, si se fijan aquí lo que tengo, esta es una expresión también, aparte de ser la esperanza, es también la expresión de un producto punto. Es la suma de xy por y, ¿no? Entonces es lo que están viendo aquí, lo hago negativo y ya me da la cantidad de bits. Eso quiere decir, entonces, si se fijan, la medida es en esta fuente en la que hay un símbolo muy dominante, que básicamente lo que va a decir es lo que voy a leer es la aparición de este símbolo. A veces vendrán estos, pues, pero el 75% de las veces va a venir este. Se puede expresar en un 1.18 bits. Es decir, en muy poquitos casillas se puede codificar un mensaje de esta fuente. Y lo mismo y en este ejemplo, si se fijan, ahí igual hay un símbolo que aparece un tercio de las veces, que podría pensarse como dominante, pero las demás no es así, ¿no? O sea, los demás están más distribuidos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos A, B, C, D, E, F. Y mismo caso hacemos esto en Python. Y lo que obtengo como entropía es que los mensajes de esta fuente se pueden codificar con poquito más de 2 bits, ¿no? Vendrán AB, AB, AC, BC, ABC, alguna vez vendrá con 3, es decir, esto se pasa por un bit a veces. Y gráficamente, hasta este punto hemos visto una operación, una manipulación muy operativa de cómo se ve o qué es lo que obtengo al multiplicar o al tener diferentes frecuencias y calcular la cantidad de bits, ¿no? Pero cómo se ve esto gráficamente y qué quiere decir como de forma más interpretable, pues no es lo que están viendo en la diapositiva. En esta diapositiva, lo que tengo son 6 posibles símbolos con sus frecuencias. Esto corresponde al último ejemplo que acabamos de ver. Y eso corresponde a 4 posibles símbolos que pueden interpretarse como que los otros 2 símbolos tenían frecuencia 0, ¿no? Entonces, el de 75%, el que tiene un símbolo muy dominante de 75% de las veces está acá. Y este es el otro, ¿no? Un tercio de las veces aparece y los otros están acá. Muy bien, entonces las entropías asociadas a esto, bueno, vean como un sistema menos diverso, en el que con más seguridad sé que va a aparecer cierto símbolo, tiene una cantidad de bits menor, y otro que tiene una cantidad de bits de más diversidad, tiene una entropía mayor. ¿Y qué tal? O sea, si considero esto como cota y me pregunto cuál es la entropía si cada uno de estos saliera, fuera equiprobable, o pensándolo de otra manera, ¿cuál es la cota superior? O sea, ¿cuál es el valor máximo de entropía para 6 símbolos, ¿no? Aquí acuérdense que estos dos tienen frecuencia 0. Entonces, como vimos en el principio de indistinguibilidad, en unos diapositivas allá atrás, si todos los símbolos son equiprobables, es la entropía más grande que podría yo obtener con 6 posibles símbolos, y se ve así. Esto la pongo, bueno, esta diapositiva quiere hacer referencia a este concepto de que la entropía es una medida del desorden. Esa es una frase que pueden repetirle a sus amigos físicos para hacerlos enojar, porque es un exceso, o sea, no es tan así. Pero creo que los dibujitos aquí un poco intentan expresar eso, ¿no? Hay una carga emotiva cuando decimos que asociamos a orden y medida y entropía mayor, ¿no? No funciona de esa manera. Aquí lo que está diciendo es que aquí tenemos más de eso. La interpretación ingenua de esa expresión es que esto es la entropía, el estado más entrópico, el más desordenado. Tal vez, o sea, el hecho de que aquí aparezca un símbolo que yo sepa que va a salir le implica que haya menos entropía y haya más predictibilidad, y acá no. Pero tiene esa relación, ¿no? La carga, la forma en la que lo platicamos o lo interiorizamos, lo decimos en un lenguaje natural, pues tiene que ver con eso. Cuando hay más predictibilidad, la entropía es menor. Cuando hay menos y cualquier símbolo es igualmente favorecido, la entropía es mayor. ¿Ok?
Esta gráfica es muy popular. Esta gráfica lo que hace es ver eso mismo que acabamos de ver, nada más que en términos gráficos. Aquí lo que están viendo es un volado, un proceso de Bernoulli, que esencialmente son esos que en los que hay un éxito y un fracaso, y eso es la forma natural o sencilla de decir eso, es un volado. Eh, y este volado, pues lo que tenemos que hacer es hacer 100 o tiramos 100 monedas bueno, 100 monedas, ahorita les digo cómo están distribuidas, o bien hacemos con una moneda, lo hacemos 100 volados, ¿no? Como sea que fuere, pues imaginen que la moneda va a variar de ser completamente, o sea, esto en estos extremos, la moneda es totalmente injusta, pues esencialmente es una coladera fijada al pavimento, que no se puede ni aventar porque siempre va a dar una cara, ¿no? Y siempre va a dar una cara significa que la probabilidad de aparición de la otra es cero, bueno, o de una cara es uno, y en otra cara es uno menos p, o sea, si en este caso fue cero, la otra cara es uno menos p, que es uno, y si esto es uno, la otra cara es 1 menos uno, que es cero, ¿no? Si este es uno, entonces este es cero. El caso es que una de las caras está fija y la otra le toca toda la probabilidad, la restante, ¿no? Saquen entropía de eso y les va a dar que la entropía es cero. Y en el caso de la moneda justa, en el que lo que tenemos es que cada cara aparece la misma cantidad de veces, o sea, si van a ser 100 volados, lo que van a obtener es esta entropía 0.5, y la entropía máxima aquí en este caso es 1. Eh, entonces, en términos, o sea, ¿por qué se asociamos el concepto de información a esta medida? Pues básicamente por esto: cuando ignoramos totalmente todo sobre el sistema, la entropía es mayor, ¿ok? Y cuando tenemos una certeza absoluta de que